Vamos a trabajar hoy la clase número 2 correspondiente al módulo del sujeto psíquico y personalidad. La idea es poder compartir los modelos antropológicos de la persona, algunos puntos vinculados a lo que hace al modelo biopsicosocial, ¿sí? Y los mecanismos de defensa intervinientes en lo que es la estructuración psíquica, la influencia que tiene la familia y el contexto para la salud mental. ¿Sí? Recuerden siempre que estos encuentros son orientadores y que después van a tener que desplegar en cada uno de los libros el desarrollo de los puntos trabajados. Una pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué un trabajador social se encuentra muchas veces con diferentes miradas frente a las cuestiones vinculadas a la salud mental, a los problemas en salud mental, e inclusive no solamente frente a la lectura de lo que puede estar pasando, sino al abordaje, ¿sí?, de esas problemáticas? ¿Por qué? Porque escuchan diferentes discursos. Bueno, podríamos empezar trabajando el concepto de persona. ¿Cuál es la definición de lo que una persona es? ¿Sí? Piensen que etimológicamente el concepto que se deriva del latín significa máscara. Una persona es una máscara, ¿no? En el sentido etimológico coincide con ese sentido filosófico, porque cuando pensamos en el concepto de persona lo diferenciamos de lo que es el concepto de sujeto, ¿sí? La persona es lo manifiesto, lo que se ve, por eso la idea de máscara. Diferente es, nosotros podemos encontrar diferentes personalidades, ¿no? Diferentes máscaras, definiendo a la personalidad como ese conjunto organizado de todas esas interacciones y procesos en esos estados biopsicosociales, ¿sí?, que un individuo en situación puede manifestar. Así nos lleva a pensar, ¿no?, si pensamos en la persona como máscara, ¿qué hay detrás de cada máscara? Bueno, en realidad, cuando hablamos de una persona, tenemos que hacer alusión al concepto de sujeto, porque el sujeto habla también, ¿no?, de esa responsabilidad que tiene cada uno sobre sus propios actos, ¿no?, donde de algún modo el sentido de su comportamiento, de su conducta, está sujetado, y de ahí sujeto, a lo que la persona va a realizar o no, y habla también de esa, de alguna manera, decisión y voluntad para la ejecución de esos actos. Es un poco ubicar algo que va más allá de la persona. Por eso nos gusta mucho más pensar lo que un sujeto, en lo que ya desarrollamos la epigénesis del conocimiento, diríamos un sujeto del lenguaje, puede con su vida hacerse cargo, ser responsable, y en este punto de qué manera también en salud uno puede acompañar para que esto pueda así suceder. Con respecto entonces a esa pregunta, ¿por qué se encuentra un licenciado en trabajo social con diferentes miradas de una persona o de un sujeto? Nos lleva a pensar en lo que llamamos los modelos teóricos, ¿sí?, en este caso los modelos teóricos de la persona, o también llamados modelos antropológicos. Si una persona, imaginemos que esto es una persona, ¿no? Si una persona tiene componentes que comprenden a lo biológico, a lo psicológico, a lo social y lo espiritual, habrá teorías, habrá ideas de personas que a lo mejor ponen el acento en diferentes aspectos de lo que una persona es.
Una persona es todo esto. Sin embargo, nos encontramos muchas veces que para determinadas miradas de lo que una persona es, el acento está puesto más en lo biológico, o más en lo psicológico, o más en lo social o lo espiritual. Es así, a partir de estos diferentes posicionamientos, ¿sí? En relación a estos aspectos de una persona, que nos encontramos con los modelos antropológicos de la persona. Si lo pensamos desde la biología, una persona va a estar fuertemente anclada en el sujeto biológico. Esa biología va a ser el soporte. Piensen que todos esos aspectos están siempre en toda persona, ¿sí? Sin embargo, una mirada que pone el acento en lo biológico va a considerar que cualquier fenómeno que se produzca en la psicología o en el área social o aún espiritual va a desprenderse necesariamente como alguna alteración a nivel de la biología, ¿sí? Es así como de pronto ustedes se encuentran con profesionales de la salud que para todo indican alguna medicación, alguna sustancia que va a tener efectos acá, aun cuando a lo mejor la problemática esté manifiesta en otras áreas. Alguien que tiene, supongamos, un trastorno vinculado a los comportamientos, ¿sí? Con otras personas, con otros semejantes, el área social, desde una mirada pura y exclusivamente centrada en lo biológico, la solución va a ser alguna medicación que baje los impulsos, ¿sí? Que controle el modo de funcionamiento a nivel neuronal, en las interconexiones sinápticas. Esto es interesante porque, bueno, justamente es con esto que con esta mirada con que muchas veces nos encontramos, ¿no? Habíamos hablado qué importante era cuando alguien abría, un profesional de la salud abría la puerta del consultorio y se encontraba con esa persona que consulta, y que de algún modo, si la mirada tiene que ver con un modelo biológico, lo que va a ver entrar es pura biología, ¿no? Y todos los fenómenos que puedan manifestarse y que tengan que ver con áreas de otros comportamientos, ¿sí? Social, ¿sí? O estados de ánimo, bueno, van a tener que ver con alguna alteración a ese nivel, ¿sí? Otro modelo podemos verlo desde la psicología. El modelo psicológico apunta justamente a poner el acento en ese sujeto psicológico, donde, insisto, todas las personas tienen todos estos componentes. Sin embargo, en el modelo psicológico vamos a encontrar cuestiones vinculadas, en el caso de el modelo psicológico profundo, con los efectos del inconsciente en esa persona. Esa persona que tiene ese trastorno que dijimos, a lo mejor de conducta, a nivel de vínculo con los demás, ¿cuál es el componente vinculado a su historia, vinculado a su cuestión de lo psicológico, ¿no? Que está teniendo efectos justamente para que se manifieste en ese trastorno de vínculo con los demás? Acá podemos encontrarnos con un modelo vinculado a la psicología profunda, como es este que mencionamos el ejemplo, o también un modelo vinculado a la psicología del yo. Ustedes se habrán encontrado que muchas veces hay psicólogos que trabajan con la condición que piensan de posibilidad de recuperación, aprendizaje, ¿no? De una conducta, ¿no? Como educación para la salud, como esas terapias que le permiten al sujeto desde la voluntad, por eso terapias del yo, poder modificar esa conducta para estar mejor o para solucionar el síntoma que lo aqueja.
Son distintas maneras de funcionar en relación tanto a lo terapéutico como a lo conceptual para abordar a una persona en un modelo que tiene fuertemente el acento puesto en este nivel. ¿Sí? Como ven, son distintos modelos, distintas miradas de lo que una persona es. Desde una mirada con fuerte anclaje en lo social, vamos a encontrarnos que el sujeto social no es un sujeto aislado, sino que es un sujeto en relación. Hay una persona, pero esa persona está en vínculos con otros. Piensen ustedes que esto es clave. Hasta podría uno pensar, define lo humano, ¿no? Uno no piensa un humano aislado. Es más, si alguien está aislado solo, decimos algo le pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ese aspecto gregario que tenemos. De hecho, uno puede ver cómo el virus afecta el virus del COVID-19, ¿no? Afecta tan fuertemente porque afecta este espíritu gregario. La gente se resiste a quedarse aislada porque hay un espíritu gregario de encuentro con el otro que viene desde el nacimiento, porque el sujeto humano, el cachorro humano, es un cachorro que nace desvalido, es un cachorro que necesita de un otro sí o sí. Otros animales nacen y al ratito están corriendo, ¿sí? No necesitan de la mamá más que para acercarse a mamar, alimentarse. Caso del cachorro humano, si no hay un otro que lo agarre, que lo tenga, que lo sostenga, que lo alimente, que lo limpie, que haga todo lo que no puede hacer por sí mismo, hasta bastante tiempo, se dice que el cachorro humano nace incompleto porque falta esa maduración para poder valerse por sí mismo, obliga esa necesidad en lo biológico a establecer un contacto con un otro desde el vamos, ¿sí? Si hablamos de una persona, decimos que va a poner el acento, el modelo social, en justamente la interacción entre las personas. Esta es una persona, esta es otra persona, esta otra persona. El acento en el modelo social va a estar puesto en la interacción, va a estar puesto en esa interacción que se va a dar en un contexto social, económico, político, cultural, etcétera, ¿sí? Este modelo, fíjense, frente a alguna dificultad que pueda expresarse en una persona, va a tratar de restablecer el modo de vinculación que tiene esa persona con otros, va a tratar de hacer cuestiones vinculadas a terapéuticas, si hablamos desde los psicológicos, que tengan dispositivos grupales, por ejemplo, porque justamente en el dispositivo grupal lo que se va a permitir es esa, de alguna manera, reedición de lo vincular que puede darse en otros momentos en esas personas que asisten al grupo, ¿sí? Así que fíjense cómo este ya es otro modelo diferente a los anteriores, donde el acento está puesto en lo social, en el interjuego de vínculos, de relaciones entre las personas. Y por último, podemos pensar desde lo espiritual un modelo antropológico que es el modelo espiritual, ¿no? Este modelo donde lo espiritual va a ser el eje, ¿sí? Insisto, todos tienen estos componentes, todas las personas, pero acá el acento está puesto en el vínculo que tiene esa persona con esa cuestión que hace al ser. Hay terapias existencialistas que estuvieron de moda algún tiempo, que lo que ayudan es a poder permitirle a esa persona encontrarse con su ser, con quién es, con cuál es su ser en el mundo, ¿sí? Cuál es su modo de mostrarse también de manera auténtica. Alguien que es capaz de
conocerse a sí mismo y a su vez mostrarse como es, no todo esto que hace a una cuestión de trascendencia. El modelo espiritual es abierto a la trascendencia y, como ven, es otra manera de conceptualizar a una persona. Hay, por supuesto, más modelos antropológicos. Nosotros tomamos estos mínimamente para poder ustedes tener la idea de que, de acuerdo a la idea de persona, un profesional también primero va a elegir una especialidad, ¿no? Porque alguien que tiene en su idea de persona un modelo espiritual seguramente no va a trabajar en su profesión apuntando solamente a lo biológico, ¿sí? Eh, pero también hace a la terapéutica que se puede aplicar con cada uno de esas consultas, que muchas veces frente a la misma consulta, depende el modelo antropológico del profesional, la terapéutica va a ser diferente, ¿sí? Por lo tanto, estos modelos lo que de alguna manera ayudan es a poder entender, comprender un poco más lo que hace las diferentes miradas con las que ustedes como licenciados y licenciadas en trabajo social se van a encontrar. Van a encontrar distintos discursos, van a encontrar un discurso frente a una problemática en salud que ponga el acento en lo biológico, ¿no? Y que para solucionar esa dificultad lo más importante sea la medicalización. Se van a encontrar con otros discursos vinculados a poner el acento en lo psicológico, lo espiritual o lo social, que ustedes justamente van a dar gran importancia por la formación. Ojalá uno pudiera dar respuestas desde una mirada, desde un modelo. Habíamos hablado que el sujeto humano es mucho más complejo y cuando hablamos de salud o enfermedad también hablamos de algo complejo, ¿no? Una única mirada no nos va a permitir hacer una lectura de lo que puede estar pasando. De hecho, uno dice a veces, si fuera solo biología sería hasta más fácil poder trabajar con los pacientes. Directamente tal sustancia funciona en la persona, se la damos y listo. Ya sabemos que la misma medicación frente a la misma patología en unos pacientes funcionan de una manera y en otras no. Así que hay otras variables en el sujeto humano que complejizan, por esto que habíamos hablado del complejo salud-enfermedad, ¿sí? Esto que decíamos, uno trata de que se mantenga el sujeto en un cierto equilibrio para que no se acerque a un estado de enfermedad y para que se mantenga mucho más del lado de sostener una situación de salud, ¿sí? O por lo menos de no enfermedad. Por eso habíamos también planteado la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario, ¿no? El trabajo que tiene que ver con poder tolerar los distintos discursos, saber escuchar, ¿no? Por esto que hace a ese complejo biopsicosocial que es un sujeto humano, ¿no? ¿Y por qué justamente es importante el cruce de discursos? Porque hay un aspecto, ¿no?, que agrega a lo biológico la condición de lo humano que tiene que ver con el aparato psíquico. El aparato psíquico podría representar, o podríamos pensarlo como la enunciación de lo mental, que está dado por poder pensar a un soporte biológico para ese aparato psíquico, pero también a una construcción teórica que permite la elaboración de un concepto vinculado a instancias, ¿sí?, a una estructura que vamos a interpretar a partir del trabajo que plantea el concepto psicoanalítico de aparato psíquico, ¿sí?, donde la mente tiene una capacidad para transformar la energía psíquica, ¿no?, en
algo que permite justamente esa comunicación con el otro, cuando hablábamos del lenguaje, que permite algo que va más allá del recorrido de esa energía y que tiene que ver justamente con todo lo vinculado a lo mental. Piensen que habíamos dicho también que en la epigénesis del conocimiento hay un momento que el humano da el salto de la esfera de lo biológico a la esfera de la significación, ¿se acuerdan? Y que decíamos que esa rayita, esa línea delgada del salto, ¿sí? En realidad eran millones de años que nos permitió la evolución en lo biológico de, por un lado, del cráneo necesario, ¿no? Hasta llegar a un cráneo que permitiera alojar, ¿sí?, un cerebro con una capacidad craneana, ¿no?, que aloje justamente también esto que hace a un cerebro ya con la cantidad de conexiones sinápticas que nos permitan la representación simbólica de los sonidos, o sea, el lenguaje. Fíjense el desarrollo, ¿no?, cómo va desarrollando hasta tener esa cantidad de conexiones que solamente el cerebro humano, tal como es, lo permite. Hay áreas en lo que llamamos la corteza cerebral, que son áreas de asociación, ¿no?, que tienen que ver justamente con distintas funciones de la persona, y que esas distintas áreas, ¿no?, van a permitir ubicar espacios y localizaciones puntuales que tienen que ver con áreas vinculadas a lo sensorial, al comportamiento, al afecto, ¿sí?, donde van a estar en lo biológico como soportes. Los cambios evolutivos que de alguna manera se fueron dando en este recorrido, piensen que no solamente fueron cambios vinculados a la morfología, ¿no?, sino que también fueron cambios culturales. Lo vimos en la película La Guerra del Fuego. Hay un cambio que tiene que ver con la aparición del habla de otra manera en el grupo más evolucionado, pero que también da lugar a la elaboración de un modo de organización diferente, cuando comparamos los distintos grupos de homínidos que aparecen en la película, por ejemplo, ¿sí? Piensen ustedes que cuando Freud desarrolla y funda el psicoanálisis, él se inició primariamente como un médico neurólogo, lo cual hizo todos los estudios vinculados a su interés, que era ese cerebro humano. Sin embargo, comenzó a identificar que había manifestaciones de sus pacientes que no tenían correlato con lo que pasaba en la biología. A nivel de lo biológico no había alteraciones, sin embargo, la alteración estaba. ¿Cómo podía ser que había pacientes que presentaban parálisis y no había ninguna lesión, ¿no?, ni a nivel cerebral ni a nivel de conexiones que evidenciara justamente una alteración en lo biológico que le impedía caminar? Entonces se empezó a trabajar fuertemente, ¿no?, con lo que llamó y fue luego la fundamentación teórica, que es el psicoanálisis como fundamentación teórica, como método de investigación y como terapéutica también, ¿sí? En la teoría psicoanalítica él hace una primera enunciación de esa teoría y dice que lo mental contiene un aspecto que es consciente, un aspecto que es preconsciente y un aspecto que es inconsciente, ¿sí? Aparece el concepto de subjetividad, ¿no?, como esas manifestaciones que de alguna manera hacen a ese sujeto y que van a estar dadas en esos distintos planos, ¿no?, consciente, preconsciente, inconsciente. ¿Cómo identifica el inconsciente? Bueno, lo identifica a través de las producciones que el inconsciente hace. El inconsciente se manifiesta
en los actos fallidos, en los sueños, en los lapsus, en los síntomas. Ese síntoma que él no encontraba, que evidencia de correlato biológico, terminaba expresando justamente alguna cuestión inconsciente que cuando se hacía consciente el síntoma cedía, desaparecía, ¿sí? Plantea en su teoría psicoanalítica los conceptos de represión, de representación, de pulsión, ¿sí? Los conceptos de proceso primario y secundario, ¿no? Son todos conceptos de la teoría psicoanalítica que por supuesto no vamos a desarrollar en este seminario, pero que es importante nombrarlos para que ustedes sepan en cuáles son los aspectos teóricos de la teoría, sobre los cuales se funda todo lo que va a ser, como dije recién, no solamente un marco teórico, sino también modos de intervención terapéutica, ¿sí? Luego, en una segunda tópica serían las maneras como él enuncia el aparato psíquico. Había dicho en la primera, consciente, preconsciente, inconsciente, ¿no? Como si fueran, en ese momento estaba fuertemente arraigado a su formación como neurólogo, entonces lo pensaba a la manera de diques, ¿no? Donde había un dique mucho más allá y los diques que de alguna manera permitían ese flujo de energía, ¿sí? Para reformular la teoría ya a partir de 1920, haciendo enunciación de lo que llamó las instancias que conforman el aparato psíquico. El aparato psíquico va a estar conformado por una instancia vinculado a lo más primitivo, que es el ello. Habíamos planteado, ¿no?, cuando mencionábamos en la epigénesis, cómo cuando nace una persona, un sujeto humano, es todo ello, todo biología, ¿no? Entonces ese momento inicial que está vinculado a las funciones primarias, no primitivas, que son impulsos que no tienen ninguna lógica, y que todo eso constituye esa instancia que Freud llama ello. Luego, por sucesivas identificaciones con otros sujetos humanos, por el lenguaje y ese crecimiento que se va dando en el cachorro humano, va a aparecer la instancia que es el yo. El yo va a estar conectado, ¿no?, con el afuera, ese yo que le va a permitir justamente mostrarse como esa máscara que decíamos, ¿sí? Y ya hacia los 5 años, esto apareció también, ¿se acuerdan?, en la epigénesis. Hacia los 5 años va a aparecer el ordenamiento del aparato psíquico con la tercera instancia, que es el super yo, que sería la ley interna en mí. Ahí entra el sujeto que ya había entrado en lo humano a partir del lenguaje simbólico, entra en la cultura. Entonces, en esta segunda enunciación del aparato psíquico, vamos a encontrarnos con el ello, con el yo, con el super yo, en ese orden de aparición, ¿sí? Plantea Freud en su teoría psicoanalítica las teorías de las pulsiones, ¿no? Piensen que una pulsión es una tendencia a, ¿no? O esa tendencia, y como enunciación lo pulsional sería algo intermedio entre lo biológico y lo absolutamente mental, su representación, ¿sí? Piensen que él plantea que hay dos pulsiones básicas en todo ser, que son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. O sea, hay en todo sujeto humano una tendencia a la vida, serían todas las pulsiones de vida, ¿sí? Comer, la sexualidad, todo lo que sume y agregue son pulsiones de vida, las de autoconservación, ¿sí? En cambio, existen y coexisten pulsiones de muerte, ¿no? Tendencia a volver al estado
inicial al estado cero y de inercia, donde justamente lo que va a primar es esa articulación entre pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Él detecta esta cuestión de lo pulsional y estas pulsiones de vida y muerte en muchas conductas que presentaban los pacientes y sobre todo en la insistencia, ¿no? Con esto nos encontramos a diario, de insistir en acciones o actividades que no hacen bien a ese equilibrio que dijimos del complejo salud-enfermedad, ¿no? Porque si una persona sabe que fumar le hace mal, sigue fumando? ¿Se entiende? O sea, son cuestiones que realmente tiene, desde el punto de vista de Piaget, inteligencia hasta súper desarrollada. O sea, que puede pensar, puede razonar. Sabe, tiene la información. Y sin embargo, o sea, más allá de la adicción, ¿no es cierto?, que genera en lo biológico también el consumo de sustancias. Pero aún así hay conductas también en las personas que son de riesgo para su vida, que lo saben y lo siguen haciendo, ¿sí? O sea que todo eso lo lleva a pensar que hay en el sujeto humano, especialmente la guerra le hizo pensar eso, ¿no? Porque cómo puede ser que los pueblos sigan guerreando sabiendo lo que trae aparejado esa guerra. Todo esto lo hizo reflexionar y como parte de sus enunciaciones teóricas aparece la teoría de las pulsiones, ¿sí? Hay un modelo dinámico del aparato psíquico, o sea que en la psique van a estar estas distintas instancias que mencionamos de manera dinámica. Hay una articulación entre el yo, el ello y el superyo, y el modo como se interrelacionen también nos va a dar lugar a las estructuraciones de soporte para lo que sea patológico. El modo de funcionamiento de una estructura neurótica no es igual al modo de funcionamiento de una estructura psicótica, en términos ya de lo patológico, que se desvía de lo esperado al desarrollo de lo mental, en términos de lo que luego va a ser la consulta en salud mental, ¿no? Cuando nosotros tenemos consultas en salud mental, es importante hacer primero un diagnóstico de estructura para ver cómo se interrelacionan estos componentes, ¿no? Porque también de acuerdo a la intensidad que tenga cada uno y los intereses de cada instancia, se va a dar este dinamismo. Y se van a dar estas cuestiones vinculadas a lo conflictivo, al conflicto que se da en el propio sujeto humano. Hay conflictos entre el ello, supongamos, y el yo, ¿no? Donde desde el ello hay tendencias a hacer algo, que de pronto aparece la instancia del super yo y critica, ¿no? Que el yo se da cuenta de eso también porque tiene vínculo con ambos y aparece esa cuestión de conflicto, ¿no? Que se puede dar entre lo deseado y lo prohibido, que se puede dar entre otra enunciación teórica que hace al principio de realidad y el principio de placer. El bebé piensen ustedes que tiende todo el tiempo al principio de placer, quiere ya que lo satisfagan en su necesidad de alimentación, ya, los niños quieren todo ya. ¿Por qué? Porque están tomados por el principio de placer, no pueden esperar, quieren ya. El principio de realidad muestra otra cosa. Hay veces que no se puede satisfacer la pulsión instantáneamente, hay que esperar, y a veces se da una situación de conflicto entre estos dos principios, ¿sí? Hay entonces cuestiones vinculadas a lo que llamamos la angustia. Cuando hay un conflicto se genera una situación de angustia. Si bien uno puede aparecer representado o puede darse representada la angustia en un conflicto puntual, tenemos siempre que recordar que la angustia es siempre angustia de muerte inconscientemente, ¿sí? Porque lo conflictivo de alguna manera nos enfrenta a una tensión, ¿no? Que nos revela
consciente o inconscientemente esta cuestión de que somos finitos, de que lo que está en equilibrio se puede terminar, como la vida puede terminarse. Por eso, frente a la angustia, hay mecanismos que se ponen en juego y que son mecanismos que previenen y muchas veces de enfermar. Esos mecanismos son los llamados mecanismos de defensa, que son herramientas que tiene el sujeto para poder evitar esa angustia y resolver determinada situación. El yo es el que usa esos mecanismos y funcionan de manera que no nos damos cuenta, y es un poco la manera de reaccionar. ¿Se acuerdan cuando vimos los distintos pacientes, ¿no? Cómo nos encontramos con reacciones diferentes de los pacientes frente a la enfermedad, frente a la misma enfermedad, y un paciente que reacciona de una manera y otros de otra. Seguramente la enfermedad lo lleva a la angustia que es real, angustia de muerte, y el yo va a tener mecanismos para defenderse de esa angustia, ¿no? Esos mecanismos de defensa funcionan, y cuando funcionan, como decía, previenen de enfermar, lo cual está bueno que funcionen. El tema es que uno tiene que identificar también cuáles son esos mecanismos, de modo tal de poder acercarnos también a un diagnóstico de estructura, porque los modos de funcionamiento del aparato psíquico va a estar ligado al modo de funcionamiento también que tenga frente a la angustia. Nosotros nos vamos a encontrar, yo voy a mencionar algunos de los mecanismos con los cuales nos pueden ayudar a pensar también los tipos de pacientes. Hay un mecanismo de defensa que utiliza una especie de transformación en lo contrario, ¿no? En lugar de pensar frente a una situación dolorosa, la persona, en lugar de ponerse mal, manifiesta todo lo contrario. Esa se llama formación reactiva, también se llama manifestación por lo contrario, ¿sí? Pero es exagerado, uno se da cuenta que es un mecanismo de defensa porque es exagerado, ¿no? Hay personas, por ejemplo, personalidades hostiles, que muchas veces, en lugar de manifestar su enojo por algo, lo que hacen es ser súper amables, ¿vieron? Pero exageradamente amables, ¿no? Lo cual uno sospecharía, ¿no? Frente a esa persona, ¿qué está pasando, ¿no? Con esa cuestión exagerada por lo contrario, quizás, ¿no? Digo, frente a una situación en la cual uno debería estar enojado, supongamos, ¿sí? Otro mecanismo utilizado es el de la proyección. Proyecto en el otro lo que me pasa a mí. Es el otro el enojado, no yo. ¿Se entiende? Entonces, esa es otra manera de defenderse frente a la angustia. La otra es la negación. Me angustia algo tanto que lo niego, ¿no? Lo vemos, lo que pasa con muchas cuestiones vinculadas ahora con la pandemia, ¿no? ¿Cuántos niegan lo que está pasando sin darse, algunos dándose cuenta, y a propósito por otros, sin darse cuenta, pero porque están muy angustiados, porque es una verdadera angustia de muerte, ¿sí? Hay otros mecanismos que se utilizan a diario, porque cuando soñamos, por ejemplo, vieron que los sueños son muy alocados, ¿no? Dijimos que los sueños son una expresión del inconsciente, de los aspectos inconscientes, pero que muchas veces están disfrazados, ¿no? O son sueños que son alocados porque no entendemos muy bien quién era esa persona con la que soñamos. ¿Por qué? Porque utiliza el mecanismo de condensación y desplazamiento, ¿no? En la condensación, en una misma imagen, en una misma situación, se representan varias otras, ¿sí? O en un mismo objeto varias otras personas. Entonces toma a lo mejor una parte de una persona, otra de otra, y con eso arma un personaje en el sueño, ¿sí? Y de alguna manera lo arma en un único símbolo, ¿sí? Y en el desplazamiento, que también se utiliza en el sueño, ¿sí? Donde
que está ligado a esa persona en particular, en realidad estaba derivado hacia otra, pero se desplaza en otra figura más tolerable. ¿Mm? Se lo ve también en el sueño, uy, le daba un beso de alguien en el sueño, y en realidad habría que pensar quién era, cuál es el desplazamiento, si era esa persona o era otra en el sueño, ¿sí? Y lo otro también es la disociación, ¿no? Que de alguna manera lo que ayuda a la disociación es a correrse de pensamientos o afectos que serían dolorosos y permitirse de alguna manera esa descentración de atención para poder pensar en otra cosa, ¿sí? Eh, es, esta disociación nosotros instrumentalmente la utilizamos, ya la vamos a ver, cuando, pero lo usamos de manera consciente, a propósito, cuando muchas veces tenemos una entrevista y tenemos que tratar de corrernos un poquito para poder manejar la dinámica de la entrevista, ¿sí? En lo que llamamos una disociación instrumental. Pero acá lo vemos como mecanismo de defensa. Previene esa disociación de enfrentarse a la situación angustiante que nos puede generar cierto dolor. Otro mecanismo es el de la racionalización, ¿sí? O intelectualización, ¿no? Donde lo que hace frente a un hecho que le provoca angustia es razonar, ¿no? Y pensar. Es el que a lo mejor frente a un diagnóstico de una enfermedad que tiene, va y busca en los libros a ver qué es eso, ¿sí? La regresión es otro mecanismo, eso lo vemos en los pacientes que están enfermos, que se comportan como si fueran chiquitos, como volviendo a una etapa más infantil, y a lo mejor son más caprichosos o lloran, ¿sí? Bueno, esto es un mecanismo de regresión. Y el otro mecanismo que también utilizamos es el de la represión, ¿no? Que de alguna manera mandamos al inconsciente todas esas cuestiones que son censurables, que no aceptaría el super yo, y que decimos, no, esto no puedo estar pensando esto, lo mandamos al inconsciente, ¿sí? Es esa representación reprimida que es la que se va a dar lugar por ahí a la cuestión de la aparición de síntomas, ¿sí? Hay otras cuestiones vinculadas a los pasajes al acto, o actings, que de alguna manera lo que hacen es, en lugar de poner en palabras, pasar directamente a la acción. Otro mecanismo es el de la sublimación. Transformo alguna cuestión que no sería aceptada socialmente en algo que al revés puede ser un beneficio para la humanidad, ¿no? Transformo una actividad que de alguna manera sería reprimida por la sociedad, como lo podemos ver en el arte, alguien que sublima y en lugar de ser un asesino serial escribe series, ¿no? O historias de asesinatos, ¿sí? Hace arte con esa pulsión. La otra es la supresión, ¿no? Que es una estrategia en la cual los deseos o los impulsos son como mantenidos a raya sin llegar a utilizar la represión, que es mandarlo al inconsciente. Viene este video después que va a estar subido para que lo puedan ver. Vayan a estos links donde hay todo un desarrollo que les puede ayudar a poder ver un poquito más en profundidad estos temas. Y ubicamos entonces a la dinámica de la familia como ese soporte grupal que va a tener mucho que ver con el desarrollo humano de cada individuo. Y el punto entonces vinculado a la célula de toda sociedad, que es la familia, es un punto muy importante, ¿sí? Porque va a ser justamente la familia y las funciones que la familia cumpla en la formación de los ciudadanos. Uno puede pensar que hay distintas
maneras hoy por hoy de lo que una familia es o cómo puede funcionar, pero básicamente hay como dos requisitos fundamentales para considerar una familia. Por un lado, que sea un grupo capaz de contener a los miembros, ¿sí?, de esa conformación grupal, ¿no?, de modo tal que puedan crecer, desarrollarse, ¿no? Por otra parte, que sea una unión de modo tal que sean lazos que se mantengan en el tiempo. Esto hace justamente a la dinámica de una familia, ¿no? Acá podemos pensar, ¿no?, a trabajar mucho en relación a la familia en la actualidad, porque hoy por hoy podemos encontrarnos con dinámicas de las familias que quizás muchos años atrás no nos encontrábamos, ¿no? Que es la llamada familia ensamblada, ¿no? Hoy encontramos dinámicas familiares que tienen que ver con hijos, ¿no?, que a lo mejor fueron de otra pareja anterior y que conforman una vida ensamblada, ¿no?, formando y conformando una familia. Esto es muy interesante porque justamente nos lleva a pensar cómo ese funcionamiento de la familia nos ayuda a poder prevenir inclusive la enfermedad o la patología o el padecimiento mental, ¿no? Porque va a ser precisamente desde la función de la familia cómo alguien va a poder desarrollar tal vez esa empatía, esa capacidad para ser con el otro, ¿no?, en función de esa dinámica familiar que está estrechamente vinculada a poder evaluar cuando uno ve un paciente, cuando uno hace una entrevista, ¿no?, cómo es esa dinámica de la familia de la cual este paciente proviene, ¿no? Uno tiene que evaluar cuál es el grado de autonomía que tiene el paciente frente a su propia familia. Es un paciente muy dependiente de la familia, de la mirada de la familia o de lo que la familia le indica. ¿Cuál es la conducta de los integrantes de esa familia ante ellos y también frente al paciente? La familia lo contiene, lo sostiene, lo rechaza, lo segrega, ¿sí? ¿Qué roles a su vez cumple ese paciente dentro del grupo familiar, ¿no? Y también uno evalúa en función del rol si son los adecuados para acompañarlo, para sostenerlo en la recuperación de su salud. Y a su vez cuál es la conducta que tiene la familia frente a la sociedad. Fíjense todos estos puntos, qué importante evaluarlos, ¿no?, porque me van a permitir ver cómo ese paciente va a poder tener, por un lado, él la contención familiar, pero también el profesional de la salud. El profesional va a poder contar con una familia que acompañe. Esto especialmente, uno diría, en grupos etarios es mucho más importante, ¿no? Si es un niñito el que consulta, obviamente que el soporte de la familia es muy importante. Pero también un adulto, porque un adulto que padece un momento o una situación en donde su salud se ve afectada, hay ahí muchas veces una necesidad de que haya un otro, por esto que dijimos que hay como una regresión en la enfermedad, para poder pensar si va a poder llevar adelante un tratamiento, si tiene que tener una comida saludable, alguien se la va a poder brindar, ¿se entiende? O sea, todo esto es muy importante y a la hora de hacer una evaluación diagnóstica de la situación del paciente, la familia es un punto muy importante a poder considerarse, ¿sí? Piensen ustedes que hay una relación muy importante entre lo que pasa en la sociedad actual y los lineamientos que hacen al trabajo social en sí mismo, porque un científico social, alguien que está en ciencias sociales, no se debería limitar a hacer un diagnóstico de esa sociedad sin conocer las múltiples dimensiones en la que de alguna manera se va trabajando
no con cuestiones vinculadas a cierta violencia que uno puede percibir ya ni siquiera a nivel de lo que hace a un grupo familiar, sino de una sociedad, ¿sí? De un continente. Es una evaluación que uno tiene que pensar, por esto que dijimos de el atravesamiento que cualquier paciente tiene, y en el caso que estamos nosotros trabajando, que es el trabajo social y la salud mental, el trabajo social tiene una gran importancia porque va a ser el que va a poder hacer una lectura de estos aspectos que, como bien dijimos, quizás siempre dentro de la salud otras disciplinas no lo tienen. La mirada que el trabajador social, el aporte que el trabajador social puede hacer al complejo salud-enfermedad es crucial, porque va a ser el que es capaz de hacer esta lectura, ¿no? De ciertas cuestiones que hacen a la dinámica en una sociedad, en un contexto cultural, en un contexto regional, ¿no? Donde la formación que pueda tener en otras profesiones dentro de la salud quizás no le permitan ver. Es esto que hace a identificar las variables caracterizadoras de un determinado objeto de estudio, como puede ser en este caso analizar la sociedad en la cual un paciente está inmerso, esa familia está inmersa, ¿sí? Y el trabajo social tiene mucho que decir sobre la sociedad actual, ¿sí? Bien, hechos estas breves cuestiones vinculadas a los puntos de este módulo, piensa que, como les dije, son los puntos, los títulos de algo que ustedes van a desplegar después mucho más en profundidad en los capítulos que se vinculan a estos materiales. Lo van a encontrar desarrollado en el libro de elementos básicos para el trabajo social, en el del hospital, en salud mental en el hospital, ¿sí? Hay subido también un material de la cátedra más específicamente sobre la parte del cerebro, y el libro de salud mental en medicina, donde también van a encontrar todo el desarrollo vinculado al capítulo de familia, ¿sí? Con todo ese material, ustedes lo que van a hacer es poder realizar las actividades, ¿no? Estas actividades están en el TP2. Una de ellas tiene que ver con la lectura de un artículo científico que es una revista de contribuciones a las ciencias sociales, y ahí ese artículo trabaja las funciones del trabajador social en el campo de la salud, ¿sí? Hagan una lectura de este artículo y una breve reflexión pensándolo en este contexto actual, que es la situación de pandemia COVID-19, y realicen el TP2, que es un cuestionario para la fijación de conocimientos. El último punto es la reflexión del artículo, ¿sí? Lo envían, como siempre, al mail para que pueda recibirlo, y si hay alguna consulta, la plantean también. Nos vemos entonces en la próxima.